Listo. Entonces empecemos con este panorama de Juan, ¿sí? Y pues vamos a hablar acerca de este libro. Acá les pido que me tengan un poquito más de paciencia porque este libro es un poquito más complejo. Tiene unas cositas que a veces no vamos a entender, como la identidad de Yeshua, ¿sí? Realmente no la vamos a entender al 100% porque se nos sale de lo que nosotros conocemos, ¿sí? Hagan de cuenta, la sabiduría de Dios es como todo el espacio que nosotros tenemos a nuestro alrededor, pero nuestra conciencia y lo que nosotros podemos entender es solo lo que está alrededor de esto, ¿sí? O sea, solo lo que está dentro de esta cajita es lo que nosotros podemos entender. Hagan de cuenta que este es nuestro mundo, ¿sí? Lo que nosotros podemos conocer y entender, ¿sí? Eh, si nosotros nos basamos en lo que hay en este mundo, ¿sí? En lo que está solo en esta cajita, ¿sí? Y todo se basa alrededor, pero Dios es mucho más grande que esto, está todo este lado, ¿no? Imagínate, y nuestro mundo es así, de simple, de pequeño, de limitado, pues como no es la grandeza de Dios. Por eso, algo que les digo de antemano, muy posiblemente no vamos a entender a totalidad la identidad de Yeshua, pero es uno de los temas que vamos a tocar, ¿listo? Entonces, iniciamos con este Evangelio de Juan, ¿sí? Y pues recordemos que Juan también en hebreo se le dice Johanan, ¿listo? Para que lo tengamos igual que Juan Marcus, ¿no? Se llamaba Johanan Marcus. Lo mismo lo podemos ver acá, ¿no? Que es Johanan. Ya lo vimos igual con Marcos, que Johanan es favorecido por el Eterno o el Señor regaló, ¿sí? Acá por eso decimos Yud Het Bat Hei, que es lo mismo que decir el eterno, ¿no? Para que lo tengamos presente. Vamos a ver una pequeña introducción acerca de este evangelio, y es que Juan es conocido como el discípulo amado, o más bien, él se autoproclamó discípulo amado, porque realmente si nosotros miramos a Pablo, los escritos de Pablo, los otros evangelios que hemos hablado, ninguno dice el discípulo amado, solo Juan se autoproclama el discípulo amado, y pues este ya sería el cuarto evangelio. ¿Sí? Recordemos que porque vimos cuatro, porque cuatro son cuatro testigos que van a autenticar, que van a dar la veracidad de que realmente esa historia es verdadera, ¿sí? Y no es como si todos contaran una misma historia, con los mismos elementos, con los diferentes, con los mismos, o sea, todo fuera tal cual la otra, pues podríamos decir, no, este es una copia del otro y este es una copia del otro, ¿cierto? No sería de decir, no, hay cuatro evangelios diferentes, cuatro perspectivas diferentes, no. Es lo mismo que coger y que hubiera pasado un accidente y las cuatro personas estuvieran en diferentes puntos y todos contaran lo mismo. ¿Será que sí sería lo mismo? No, muy posiblemente se pusieron de acuerdo para hablar lo mismo. Y eso ya no sería un testigo viable, sino más bien uno falso. ¿Sí? Y eso es lo que hace que se pruebe realmente que los evangelios son verdaderos, porque todos no concuerdan en ciertas partes, pero sí se complementan muy bien. Es decir, como ahorita lo vimos en Lucas, no en otros evangelios no está directamente ligada la profecía del hijo pródigo solo en Lucas. Entonces, eso que hace que sea un poco más verificable y que sepamos que Yeshua mostró y enseñó muchas más cosas de las que están escritas, ¿no? Incluso eso lo dice Juan, que ya ahorita lo vamos a ver, ¿listo? Bueno, recordemos otra vez a Yeshua en los cuatro evangelios. En Mateo lo vimos como el Mesías Ben David o aquel que va a enseñar, ¿no? Por eso vimos a Yeshua y sus enseñanzas, vimos cinco sermones, ¿sí? Que él habló, ¿no? Después en Marcos lo vemos como el becerro, como aquel Mesías sufriente, y por eso vimos el rechazo que iba a tener no solo de su familia, sino de los líderes religiosos y del pueblo como tal, ¿no? ¿Cómo iba a ser rechazado por todo?
el mundo. En Lucas, pues ya vemos cómo es que tiene sentimientos, cómo es que se compadece, cómo es que se muestra a lo largo de las escrituras el cumplimiento de él, ¿no? Y muchas cosas como sus emociones, de qué era lo que hacía en momentos de dificultad. ¿M? Y vemos como último, que es este libro que vamos a ver ahorita, que es el libro de Juan, ¿sí? Que es donde nos muestra la verdadera identidad de Yeshua. Por eso es que acá vamos a tocar, digamos, un poquito de tema un poquito más difícil, ¿sí? Que no va a ser tan entendido como quisiéramos, ¿vale? Y vamos a entrar con esa introducción, ¿sí? Acá vamos a ver que en este el libro vamos a ver el clímax de la historia de Yeshua, mostrándonos esa realeza, esa identidad que tiene como el águila muy superior a la de nosotros, ¿cierto? Que trasciende pues realmente a nosotros como seres humanos. Por eso en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1 también nos toca acerca de esa identidad que tenía Yeshua, y eso nos dice en el verso 1 en adelante, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, ¿a quién constituyó de todo y quién es el dueño de todo? ¿Quién es el que hizo todo el universo? Pues por Yeshua, ¿cierto? A él fue el que lo mostró. Por eso en este capítulo nos muestra que Yeshua también es superior ¿a quién? A los ángeles, ¿sí? Eso es algo que lo vamos a ver acá en el verso 5 de este capítulo. Dice, porque a lo cual porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré tu padre y él me será por hijo. O sea, ¿quién de todos los ángeles él le ha dicho esto? No se lo ha dicho a ninguno, por eso es que es mayor que los ángeles, diciéndole, tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿no? Y no lo dice una, sino varias veces a lo largo de las escrituras, ¿no? También en Hebreos 1:13, que nos sigue diciendo, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, ¿para qué están los ángeles? Son servidores que están enviados al servicio de aquellos que son herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Tú y yo. Los ángeles están a nuestro servicio, ¿no? Eso es lo que está diciendo acá las escrituras, ¿vale? También nos dice que es superior a Moisés. O sea, imagínate, ¿qué mayor profeta hubo a lo largo de la historia que Moisés? Ninguno, porque Moisés fue el único que lo vio cara a cara, fue el único que estuvo mucho más cerquita de Dios, ¿no? Dice que incluso le vio la espalda, ¿no? Entonces, ¿será que nosotros seremos o hay alguien que haya llegado a ser igual de cercano a Dios? Pues a nivel humano, ¿no? Pues no, ¿cierto? Solo quien Yeshua, ¿no? Por eso en Hebreos 3:3 que nos dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa que la hizo. Por eso dice, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, ¿qué dice? Moisés era ¿qué? El siervo. Hagan de cuenta en una casa de ricos, Moisés era el mayordomo, por así decirlo, ¿sí? Y Yeshua era el hijo. ¿Quién tiene más autoridad? ¿El hijo o el siervo o el mayordomo? ¿Quién me puede decir ustedes que tiene más autoridad? ¿El mayordomo o el hijo? Hello, Tizola. El mayordomo No. El o mayordomo el tiene hijo. más autoridad que el hijo.
El hijo, entonces. Sí. Exactamente, el hijo El es el hijo, que pues, tiene más autoridad. El hijo sí, es el que puede mandar al mayordomo y decirle, vaya, hágame tal cosa, vaya, me haga esto, vaya, me haga lo otro. ¿Qué tal el mayordomo mandando al hijo? ¿Qué va a decir el hijo? ¿Qué va a decir el padre cuando sepa este qué es? Cogen y es capaz hasta lo echan, ¿no? Entonces, esto es algo sí, que sí, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por eso dice que Yeshua es superior a Moisés, ¿no? a Imagínate. todos, Ajá. a Entonces, por todos. eso, ajá, a todos. Por eso Moisés ha sido profeta y hoy en día incluso en el judaísmo es al que más tienen como el mayor profeta. ¿Por qué? Porque estuvo mucho más cerca de Dios, ¿no? A diferencia de otros profetas, ¿no? Entonces, por eso podemos decir que acá en la carta a los hebreos nos dice que él es mayor que Moisés, ¿no? Entonces acá por eso debemos de enfocarnos y debemos de tener mucho cuidado cómo enfocamos la ley de Moisés, cómo entendemos y saber que como no ha sido abrogada, ¿sí? Pues eso ya empieza a tener un pacto en nuestras vidas, ¿no? El decir, no, pues como así la ley ya no está abrogada, entonces tengo que empezar a guardar estos mandamientos, tengo que empezar a hacer eso, empiezo a resaltar la obediencia, ¿cierto? Pero ahí también viene que te va a distraer de aquel que realmente es la luz de tu salvación. ¿Quién es quién? Yeshua. Porque algo que pasa y ha pasado a nivel de las raíces hebreas es que muchos empiezan a buscar de Dios, empiezan a querer conocer más de la Torah y empiezan a conocer más y terminan yéndose hacia el judaísmo y terminan rechazando a aquel que les dio la salvación, que quién es Yeshua. ¿Sí? Ese es el problema. No estoy diciendo que esté mal estudiar las escrituras, hay que estudiarla, hay que aprenderla, hay que conocerla, más nosotros que no hemos crecido en ella y que no tenemos el conocimiento de ella, sí, pero necesitamos aprenderla, pero no llevarla al punto de que la ley de Moisés sea superior a Yeshua, porque eso realmente no es así. Yeshua es superior a la ley de a Moisés. Por eso el que nos puede entrar al Padre, el que nos puede hacer entrar al reino de los cielos, ¿quién es Yeshua? La ley nos va a direccionar ante Yeshua. Nos va a mostrar que el único camino de salvación es Yeshua. Nos va a ayudar a caminar en la perfección, nos va a ayudar a caminar realmente en lo que debemos de ser, ¿sí? Eso es lo que necesitamos. No podemos ni quitar ni el uno ni el otro, ¿sí? Por algo Yeshua decía que aquel que ama, aquel que guarda los mandamientos, ese me ama. ¿Sí? Y mi Padre le amará, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si no guardamos los mandamientos? Pues no andamos de acuerdo a la voluntad de Yeshua y por eso va a llegar el momento en que te va a decir, venga, yo no te conozco, ¿de dónde eres? ¿Quién eres tú? ¿No? O sea, imagínate que llegue ese momento y nos diga eso. Por eso necesitamos estar con los dos, con Yeshua y con las escrituras de la mano, ¿no? Porque el único que nos va a dar la salvación, ¿quién es? Dios, ¿no? Y vamos a ver un pequeño panorama de esta carta, de este evangelio, ¿vale? Y ya continuamos. Bueno, entonces si vemos, ese es un pequeño resumen de lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver los datos generales de este evangelio. ¿M? ¿Quién lo escribió? Juan. Ya sabemos que él se autoproclama el discípulo amado, ¿no? Eh, ¿De qué se trata? Es un evangelio, ¿no? Y recordemos que el resumen de evangelio lo encontramos en Isaías, ¿no? Que dice que, ¿qué es el evangelio? El decir tu Dios reina, ¿no? Ese es, en eso puede resumir todo el evangelio, el decir tu Dios reina, ¿no? Pero pues también sabemos que de Mateo en adelante vamos a ver que es el cumplimiento de todo lo que ya estaba escrito de Yeshua se está empezando a cumplir, ¿no? Eso es, y que pues esa es la esperanza de todos, ¿no? A eso es a lo que se refiere con evangelio. Y también pues lo vemos con Ezequiel 37, Hechos 26, que nos habla acerca de que la resurrección de los muertos. No, que esa también es nuestra esperanza. Ese es el evangelio de decir, mira, hay una esperanza.
de que va a llegar un momento en que esas 10 tribus que se perdieron se van a volver a levantar como un pueblo que no estaba, va a volver a resarcir, va a volver a levantarse como si hubieran resucitado, ¿no? Y eso es lo que también va a haber, ¿no? Y que Dios los volvería a la vida. Es lo mismo que estábamos viendo con el hijo pródigo, por eso dice que mi hijo estaba muerto, pero ha resucitado, se había perdido y ha vuelto, ¿no? Lo mismo que va a pasar con las 12 tribus en cuanto a la redención, ¿no? Por eso se resume en Isaías 52:7, que dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Acá si nosotros cambiamos alegres nuevas, podemos cambiarle el evangelio, que trae el evangelio del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, ¿qué dice? Tu Dios reina. Cuando dice el que dice a Sión, ese es del que dice a Jerusalén en el exilio, es que tu Dios reina. Tu Dios está reinando, vuelve a casa. Tu Dios está aquí, vuelve a casa, ¿sí? Eso es lo que quiere decir ese mensaje, ¿no? De evangelio. ¿Dónde se escribió esta carta? Se escribió en Asia Menor, ¿sí? En los alrededores de la actual Turquía, ¿sí? En lo que estuvieron Pablo y Pedro haciendo el viaje misionero y recordemos que Juan muy posiblemente esta carta la escribió en Éfeso, realmente no se sabe muy bien en dónde la escribió, pero muy posiblemente en Éfeso porque él estuvo una temporada liderando la comunidad de Éfeso, ¿vale? Por si lo tienen presente. Cuando entre el 85 y 95 después de Cristo. O sea, este es el primer tomo y podríamos decir que hay un segundo, tercer y cuarto tomo con las cartas de Juan, ¿no? Se complementan, ¿vale? ¿Y por qué lo escribió? Para que creamos que Yeshua es el Mesías y creamos que es el Hijo de Dios. Esto lo vemos en Juan 20:30 al 31, que nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Entonces podríamos decir que si Lucas hablaba del Hijo pródigo y hablaba de otras cosas que no están directamente en otros evangelios, podríamos decir que muchas cosas también se exceptuaron, o sea, no se dijeron como tal. Por eso dice el verso 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. ¿Por qué vida en su nombre? Porque si nosotros vamos directamente como Él dice, caminamos como Él dijo, seguimos sus pisadas, pues realmente vamos a tener vida. Sí, eso es lo que está diciendo ahí con esto, ¿vale? Ya con esto tenemos los datos generales y ahora vamos a ver el bosquejo, ¿sí? Vamos a ver detalles generales antes de ver el bosquejo que utiliza a lo largo de esta profecía, ¿sí? Solo en este evangelio, como les decía, aparece la frase del discípulo amado. Se utiliza en varias partes, por lo menos en la cena de Pascua. Dice en Juan 13:23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces recostado acerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Sí? O sea, a él, es curioso porque hasta él habla de sí mismo en tercera persona, o sea, como si no hablara de él, sino en tercera persona, ¿no? Es como cuando no quieren que digas tu nombre, pero, o quieres un consejo, pero no quieres decir que eres tú porque te da pena, porque no sé, no quieres admitir que estás necesitando de un consejo. Entonces dice, es que mi amigo Julanito de tal está pasando por esta situación, ¿qué consejo me das, no? Cuando realmente es para ti. Es así, tipo utilización, pero él lo está haciendo para referirse y contar la historia de él desde el punto de vista de tercera persona, ¿sí? Algo así. ¿Listo? También lo vemos en la crucifixión. En Juan 19:26 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo.
Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es decir, desde ese momento Juan fue el que quedó con la madre de Jesucristo, ¿sí? O sea, tuvo otra madre, por así decirlo. Pues imagínate Yeshua entregando a su propia madre a quien la cuidara, ¿no? Y eso fue algo que hizo Juan. También lo vemos en la resurrección, en Juan 22, dice entonces corrió y fue Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Sí? Acá mismo también está hablando de él, que él también fue al sepulcro, ¿sí? Y pues no vieron a Yeshua, sino vieron la tumba totalmente vacía. En la pesca milagrosa también lo vemos, este lo hemos estudiado mucho, ¿sí? En Juan 21:7 que dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo, Él es Señor, Él es el Señor, le dice Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Es decir, se vistió la ropa y echó y nadó hasta el mar hasta ingresar a los pies de Yeshua, ¿sí? Si vemos, estos son partes donde se habla del discípulo amado, donde habla de él mismo en tercera persona, ¿no? Curiosamente. También nos muestra esa convicción que él tenía de ser el discípulo amado, o sea, él se autoproclama como el que más Dios amaba, como el que más Yeshua lo tenía en cuenta, ¿no? Y es curioso porque a veces nosotros tenemos una distinción completa de lo que Dios tiene en nosotros, ¿no? A veces decimos, Dios mío, pero ¿por qué me amaste? ¿Será que sí me amas? ¿Será que no me amas? ¿Sí? En cambio, él desde un momento, desde que llegó ante Yeshua, pues dijo, yo soy el discípulo amado. Yo soy, Yeshua me ama a mí, ¿sí? Eso es lo que él está diciendo, ¿sí? Entonces, si tuviéramos esa misma convicción que tuvo Juan, el discípulo, ¿cómo nosotros actuaríamos? Coherente con eso, ¿cierto? Entonces, por eso, porque tienes esa convicción de ser amado, ¿sí? Y pues por eso quiso incluso hasta pagar la vida de nosotros. Entonces dice, sí, él me amó porque dio la vida por mí, porque se humilló, porque hizo todo por mí. Entonces no puedo decir que no me amó. Entonces me autoproclamo el discípulo amado, ¿sí? Eso fue lo que hizo Juan. ¿Listo? Según algunos comentaristas, se cree que Juan, este discípulo, era sacerdote de un rango elevado en el templo, o sea, se cree que también era sacerdote, al igual que Jeremías, ¿sí? Curioso, ¿no? Se cree eso. Hay varias referencias que se muestran que él era especial en el templo. ¿Por qué? Porque podía entrar a áreas que no cualquiera podía entrar y reconocía simbolismos. Por eso es que se dice que este evangelio es el más difícil porque tiene simbolismos y tiene modismos y tiene palabras que solo los sacerdotes sabían de acuerdo a su jerga, ¿sí? ¿Qué quiero decir de acuerdo a su jerga? Los doctores hablan muy diferente que un cantante. Porque los cantantes, ¿cuál es su carga más común? Las notas, el ritmo, las elevaciones de la voz y primeras y segundas y terceras. Bueno, hablan en cuanto a eso, incluso ¿cómo es que se dice eso? Sus chistes y todo va alrededor de la música, ¿cierto? Pero en cambio en el médico también, su lenguaje va a ser ¿de qué? De tipo de casos, tipo de cosas, tipo del cuerpo, ¿sí? Y van a estar direccionados, sus chistes y todo va a estar direccionado a ese entorno, ¿sí? Es muy raro que sepa de otros entornos, a no ser que le guste otros entornos, ¿cierto? Entonces, por eso es que la jerga del sacerdote, el hablar del sacerdote, era muy diferente a la de otras personas, como lo vemos de Marcos, de Mateo, sí, son evangelios más entendibles
que el de Juan. Por eso siempre yo sí digo que está mal decir que alguien que está recién convertido empiece por Juan porque no va a entender ciertos detalles o ciertas palabras que está hablando acá, porque son muy profundas y para eso necesitamos entender también qué acerca de las leyes del sacerdocio, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso, para poder entender muy bien estos detalles, pues también necesitamos comprender algo de la Torah. ¿M? ¿Listo? Eso es algo. Entonces, igual también tenemos que entender la profundidad de las dos casas, ¿sí? Del plan que Dios tiene, porque así ya cobra un poquito más de significado y se enriquece mucho mejor este libro de Juan, ¿listo? Por eso necesitamos también conocer mucho más acerca del Evangelio, de incluso de la Torá, ¿no? Un ejemplo de esto es en el capítulo 6 cuando nos habla del pan de vida como mostrándonos a Yeshua como el pan de vida. Pero entonces nosotros, ¿cómo vamos a entender cuál es ese pan de vida si no conocemos el pan de la proposición, si no conocemos la mesa de la proposición, si no se conocemos qué era lo que se hacía a través de ellos, pues vamos a perder, ¿no? Alegórico, también hay ciertos simbolismos alegóricos como el comer el pan es comer el cuerpo y sangre de Yeshua, ¿no? Son simbolismos sacerdotales, aspectos que llevaban a cabo cuando en las ofrendas, sí, en los sacrificios, en el holocausto, en todo eso. No está hablando literalmente de canibalismo, como una vez lo escuché de un señor de ciencias bíblicas, si no estoy mal, era así, y decía que Yeshua era era bueno, era canibalismo, sí, o sea, se comía realmente a las personas diciendo locuras por lo mismo, porque piensan que eso es casi literal cuando realmente no, y lo ligan con lo que pasaba en Egipto para la época de Moisés, que también había ciertas tribus de egipcios que era canibalismo, que eran, sí, que se comían a otros, imagínate. Entonces no tiene nada que ver porque realmente Yeshua lo estaba diciendo de modo simbólico, alegórico, como es recordar, ¿no? Y por eso decían que el calismalismo, por eso la hostia y todo esto, pues hacían de reconocer, iban en contra de que de la cultura hebrea, o sea, tergiversaban realmente lo que se quería decir con la cultura hebrea, ¿no? Otra cosa que tenemos que ver, por lo menos, es que acá dice, fue hijo de Zebedeo y Salomé, hermana de María, mamá de Yeshua, es decir, primo de Yeshua, ¿sí? Acá sí vemos, Salomé era hermana de María, María la mamá de Yeshua, ¿sí? Y Juan y Jacobo eran hijos de Zebedeo, ¿sí? Y ahí podemos ver esta parte, ¿no? El que él también era primo de Yeshua, igual que lo era Juan el Bautista, ¿no? Eso lo vemos acá, dice Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Sí? Ahí está hablando y la hermana de su madre, o sea, María, porque dice que Jesús y su madre y la hermana de su madre, entonces está hablando de la madre de Juan y, bueno, de la esposa de Zebedeo, ¿no? También otro detalle importante es que el hermano, sí, su hermano era Jacobo y a Jacobo y Juan se les conocía como los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque eran demasiado duros al momento de ciertas cosas, ¿sí? Eso lo vemos acá en Mateo 4:21. Dice, pasando de allí, vino a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remaban sus redes y los llamó. A ellos, dejando al instante la barca y su padre le siguieron. ¿Por qué les llama?
¿Por qué se les llama como los hijos del trueno? Debido a que ellos eran muy duros en cuanto a la manera de juzgar. Por eso lo vemos en Lucas 9:54. ¿Qué estaba pasando? Ellos estaban pasando por una aldea de samaritanos, pero como vieron los samaritanos que ellos no se iban a quedar mucho tiempo y que iban directo a Jerusalén, pues no les gustó y los rechazaron. Entonces, ¿qué pasó? Dice que viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo, y como hizo Elías y los consuma? O sea que, imagínate. Ah, si te rechazan, pues consúmalos de una vez, eso que ardan en fuego porque te están rechazando, ¿no? Imagínate. Eso no era nada bueno, no estaban mostrando nada de misericordia ni de amor, ¿no? Entonces estaban haciendo todo lo contrario, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver. También vemos cómo Salomé, otro detalle importante es que Salomé intercede ante Yeshua para que ella y sus dos hijos se sientan al lado del trono, es decir, para que uno sea a la derecha y el otro a la izquierda, ¿no? Eso es algo que le estaba diciendo y eso lo vemos en Mateo 20:20. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos mostrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo, ¿quién eres? Ella le preguntó, perdón, ¿qué quieres? ¿No? No, dijo, ¿qué quieres? ¿No? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yeshua realmente no los dejó, o sea, les dijo, listo, quieren, pero el problema es que yo no voy a saber quién va a estar a la derecha y quién va a estar a la izquierda, solo mi padre lo sabe. Pero si quieren estar conmigo en el reino de los cielos, van a tener que vivir y beber de la misma copa que yo voy a beber, ¿no? Y ellos dijeron, nosotros lo haremos, ¿no? O sea, imagínate lo que estaban diciendo. Por eso es que ellos eran demasiado imprudentes, impulsivos y de carácter muy fuerte. Tanto que eso fue lo que transformó su carácter, por eso ya por lo menos para cuando vemos las cartas, ya ese carácter fuerte, impulsivo, arrasador, ya no está y ya no se siente ese carácter, sino se siente una persona muy pasiva, esos viejitos que son muy cariñosos, que son muy comprensivos, que incluso que tienen esa sabiduría, asimismo se siente en las tres últimas cartas de Juan, ¿no? Después vemos, después de que Yeshua resucita y es ascendido, Juan, el discípulo, se convierte también en uno de los pilares más grandes de la comunidad de Jerusalén. Sí, es uno de los tres pilares centrales junto con, Pablo y Pedro. ¿Listo? Se convierten en los tres pilares más grandes de la fe. También esto lo vemos en Gálatas 2:9 que dice, y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas y Juan, sí, o sea, Santiago, Pedro, Cefas es Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. Qué pena, ya acá yo cambié a Jacobo por Pablo, pero es Jacobo, ¿no? Dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, estos tres, Jacobo, Pedro y Juan, eran las columnas centrales de la fe, ¿no? Y este Jacobo que hablan acá no es del discípulo, es del medio hermano de Yeshua, ¿vale? Para que lo tengamos presente. Según la tradición, esto es lo que yo les estaba comentando hace poquito, y es que según la tradición, Juan fue enviado a la comunidad de Éfeso para servir, ¿listo? No sabemos si sí o no, las escrituras no lo dicen, el Evangelio de Juan tampoco lo dice, pero la tradición hebrea sí lo dice, ¿no? Entonces, pues tenemos que ver ahí. Juan también escribió tres epístolas de Juan, que son la primera, la segunda y la tercera de Juan, ¿no? Que esas ya las veremos más adelante. ¿Listo? Y según la tradición, se cree que a Juan lo trataron de quemar, o sea, lo trataron de matar, quemándolo con aceite hirviendo. O sea, imagínate, o sea, no era nada agradable. Y como no pudieron hacerlo,
Como no pudieron matarlo, el aceite le cayó encima y nada le pasó, entonces, ¿qué hice? Pues mejor mandémoslo, exiliémoslo y lo mandaron a la isla de Patmos. Y ahí fue donde recibió la carta, el libro de Apocalipsis, ¿sí? Y pues estuvo allí hablando y pues también estuvo igual con el testimonio de Yeshua, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Lo siguiente lo vamos a ver la clase entrante porque ya nos falta un minuto para terminar, ¿vale? Entonces, pues vamos a orar y finalizamos con el estudio, ¿vale? Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, por todo lo que nos has enseñado, Padre. Que seas tú el que nos dirijas, que seas tú el que nos ayudes a caminar de acuerdo al testimonio, Padre. Y sobre todo que a medida que vayamos estudiando este panorama de Juan, que seas tú el que nos hables, que seas tú el que nos dirijas y nos enseñes, Padre. Y sobre todo, Dios mío, ayúdanos a conocer más de tus escrituras, a conocer más del sacerdocio, a conocer más acerca de la Torah para entender mucho mejor este evangelio, Padre. Te doy gracias por María Elena, por Margarita, por mi mamá, que seas tú bendiciéndolas, guardándolas y sobre todo dándoles el discernimiento, la compasión, todo lo que necesitamos para ser dignos de ser tus discípulos, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.